Bueno, comencemos entonces con esta primera parte. Lo primero que tenemos que estar bien claros es el tipo de ecuación con la que vamos a trabajar, ¿verdad? En este caso son ecuaciones diferenciales homogéneas. Lo de homogénea se refiere a que el lado derecho de la ecuación es cero y que es de coeficientes constantes, ¿verdad? Esta cantidad, esta y esta son números, son constantes. Como recordarán de la teoría que se expuso en esta parte, toda ecuación diferencial de coeficientes constantes tiene algo que se llama la ecuación auxiliar o ecuación característica, que es esta ecuación que está planteada acá. Es bien sencilla sacarla, ¿verdad? Fíjense cómo los coeficientes aparecen aquí y el orden de las derivadas nos sugiere el exponente de la variable m. Por ejemplo, esta segunda derivada nos sugiere el término m cuadrado. Esta primera derivada nos sugiere el término m. Y aquí, como no aparece ninguna derivada, entonces solo tenemos la letra c. Así que vamos a llamarle a esta ecuación característica o ecuación auxiliar. Esta ecuación es muy importante porque, como podemos observar, es una ecuación algebraica, es una ecuación cuadrática que podemos resolver por la fórmula de la ecuación cuadrática o factorando por alguno de los casos. Pero la importancia de esta ecuación auxiliar es que, dependiendo de el tipo de raíces que tengamos, así va a ser la solución de la ecuación homogénea que está asociada a esta ecuación auxiliar. Entonces vamos a tener tres casos. En el caso 1, nos vamos a encontrar en aquella situación donde al factorar la ecuación auxiliar y encontrar sus raíces, resulta que ese par de raíces son diferentes. Llamémosle M1 y M2. Entonces, si las raíces son diferentes, la solución de la ecuación diferencial va a tener esta forma. Fíjense cómo las raíces M1 y M2 aparecen aquí en la exponencial. Y tenemos las funciones acompañadas por dos constantes arbitrarias. En otras situaciones, al factorar este polinomio, lo que vamos a obtener son dos raíces idénticas. Por ejemplo, supongamos que la primera raíz es igual a la segunda raíz y le llamamos m a esa raíz. En esta situación, la solución de la ecuación homogénea va a estar dada por esta expresión que tenemos acá. Fíjense cómo la raíz aparece aquí en los exponentes y el hecho de que las dos raíces sean idénticas, fíjense cómo agrega este término x en el segundo término. Aquí tengo C1e a la mx y aquí tendríamos C2e a la mx. El hecho de que la raíz se repita le va a generar aquí la aparición de ese término x. En otra ecuación diferencial que tuviera un grado superior a 2, una grado 5, por ejemplo, si una raíz se repite, por ejemplo, 3 veces, entonces en el siguiente término que añadiríamos aquí, iría acompañado por un x cuadrado. Así que cada raíz que se repita nos va a ir metiendo a la solución general un término en x. Aquí sería x cuadrado en el otro, x cubo en el otro, si es que tuviéramos más raíces que se repiten. Y por último, recordará que a veces la raíz de una ecuación cuadrática de este tipo son imaginarias. Es decir, que lo que está dentro del radical, el b cuadrado menos 4ac, esa cantidad resulta ser negativa. En esa situación hablamos de que las raíces de la ecuación característica
son raíces que son complejas conjugadas y toman esta forma. La primera raíz es alfa más beta i y la segunda raíz es alfa menos beta i. Recuerden que esta parte imaginaria resulta del hecho de que lo que está dentro de la raíz, el discriminante me parece que se llama, esa cantidad es negativa. Es cuando le queremos sacar raíz a esa cantidad negativa, sabemos que no existen en los reales esa cantidad. Y es cuando aparece esta expresión que involucra a una cantidad imaginaria, ¿verdad? El i. Entonces, cuando tengamos ese tipo de raíces, la solución general va a estar dada por esta expresión. Fíjense cómo aquí en la exponencial aparece la parte real de la raíz. Y aquí acompañando al término coseno y seno como argumento aparece el beta, que es la parte imaginaria de la raíz. Y esto sería todo lo que usted podría encontrar como posibles escenarios cuando usted intente resolver una ecuación de este tipo. O las raíces son diferentes, o son idénticas, o son complejas conjugadas. Y dependiendo de eso, usted va a armar la solución general con esta alternativa o con esta alternativa que tenemos acá. Veamos algunos ejemplos de cómo se solucionan problemas de este tipo. En el número 5, por ejemplo, tenemos esta ecuación. Y2' menos Y' menos CY igual a 0. Inmediatamente usted se fija que los coeficientes de todos estos que aparecen acá son constantes. Usted dice, entonces es una ecuación con coeficientes constantes. Lo primero que hay que hacer sería sacar la ecuación auxiliar o la ecuación característica. Recuerde que es bien sencillo. Esta Y2' le sugiere a usted poner aquí m cuadrado. Esta Y' le sugiere poner m. Y aquí, como no aparece ninguna derivada, solo tenemos menos 6. Y esto está igualado a 0. Ahí tiene ya la ecuación característica. Usted rápidamente debería de lograr la habilidad de que al solo ver la ecuación, usted podría ya escribir la ecuación característica, fíjese, sin hacer este proceso que está indicado acá, sino que directamente de la ecuación diferencial pasar a la ecuación auxiliar. Eso le va a ahorrar ahí unos milisegundos en el examen, pero podrían ser muy valiosos. Bueno, una vez que usted tiene la ecuación característica, el siguiente paso es factorarla, porque recuerde que le interesa averiguar cómo son las raíces. Por ejemplo, este polinomio lo podemos factorar como m menos y m más. Y vamos a buscar aquí dos cantidades. Recuerde que multiplicadas nos den 6 y que sumadas nos den menos 1. 3 y 2. 3 y 2, correcto. Gracias. Miren, 3 por 2 nos da menos 3 por 2, menos 6, y menos 3 más 2 nos da menos 1. Y recuerden que de aquí usted tiene ya las raíces, ¿verdad? ¿Cómo saca las raíces a partir de esta expresión que tenemos ahí? Se agarran individualmente, se igualan a 0. La primera sería m igual a 3 y la segunda sería m igual a menos 2. M1 sería igual a 3. Esta sale de tomar este factor e igualarlo a 0, ¿verdad? Ahí tenemos la primera raíz, M1. La otra raíz sale de que usted toma este factor y lo iguala a 0. Y entonces ahí le sale que la otra raíz es menos 2. Entonces, como tiene dos raíces que son diferentes, usted ya puede armar aquí la solución general. ¿Qué forma tomaría en este caso la solución general? Como el del caso 1, porque son raíces mayores que 0. Vamos Sería a ver el caso 1. Ahí C1 tiene. e a Ajá. la
C1 es a la 3x Ajá, más C2 es a la menos 2x. ok. Ahí está, ¿verdad? Es bien sencillo armar esto, ¿verdad? Usted toma aquí la primera constante arbitraria, C1, pone la exponencial y toma la primera raíz, que sería 3x, más C2 por E a la segunda raíz. Mira. Y esta sería la solución general de esta ecuación homogénea. Ven que el procedimiento no es muy complicado, ¿verdad? Es bastante sencillo. Analicemos este otro, mira. A ver, ¿cómo nos quedaría la ecuación característica? A ver si me ayudan ahí rápidamente. Al solo ver la Sería ecuación. m cuadrado Ajá. más 8m más 16 igual a 0. 16 igual a 0. Ahí está, mira. Esa es la ecuación auxiliar. Rápidamente usted debería describirla ahí. A continuación, hay que factorar esto, ¿verdad? Vamos a ver m más, m más. ¿Qué números vamos a poner ahí? 4 y 4, 4. 4 y 4. 4 y 4, ¿verdad? 4 y 4. 4 por 4, 16, y 4 más 4 nos da 8. Así que estamos bien. Aquí tengo que la primera raíz va a ser menos 4. Y la segunda raíz es También menos 4. menos 4. Ahí se fija usted que tiene dos raíces repetidas. Entonces, cuando tiene dos raíces repetidas, usted va a tomar esta situación que aparece acá, ¿verdad? ¿Sí? En realidad es una generalización del caso anterior, lo que se hace aquí, ¿verdad? Porque aquí usted dice, bueno, la solución general es una y de x que está formada por C1 e a la menos 4x. ¿Sí, no? Y Sí. usted diría, bueno, más C2 e a la menos Por 4x. el x. Pero por qué no se deja de esa forma? Porque Por qué se no dejamos podrían la... tomar como dos veces esto mismo. Correcto, correcto, porque estamos hablando de la misma función. Y hay un requisito que deben de cumplir un par de funciones que son esta y esta. Hay un requisito que deben de cumplir para que usted las pueda combinar y formar una solución general. ¿Cuál es ese requisito? O sea, la segunda se le ¿Quién se tiene que acuerda? multiplicar por x. Pero, pero el requisito que deben de cumplir las dos, por ejemplo, estas dos, ¿cómo son entre ellas? ¿Son linealmente dependientes Son o son linealmente juntas. independientes? Sí. Ese es el requisito aquí, ¿verdad? Entonces, si usted solo plantea esto, estas dos ecuaciones, este par de soluciones son las mismas, ¿sí? Porque si usted elige C1 y C2 de tal modo que sean iguales, estamos hablando de la misma ecuación. Entonces aquí no puede usted armar la solución general porque solo está planteando una constante esencial en este caso. Y como la ecuación es de segundo orden, usted necesita tener dos constantes esenciales para poder evaluar los problemas de valor inicial. Entonces, el problema se resuelve bien sencillo porque con la fórmula de reducción de orden, usted mete esta expresión ahí a la fórmula de reducción de orden y encuentra una segunda solución conociendo esta. Y el resultado es que es esta función, pero con una x aquí. Por eso es que aquí usted le agrega una x cuando la raíz se repite. Si la ecuación fuera de mayor orden aquí, y esta raíz, por ejemplo, se repitiera otra vez más, usted tendría que haber agregado aquí al final de esta ecuación más un C2, x cuadrado, e a la menos 4x. Y si tuviera otra ahí, C3 no sería. usted agrega un C3, Sí. C3 aquí, ¿verdad? Y usted tendría que agregar otro término ahí con un x al cubo, y así sucesivamente. Esa es la lógica cuando las raíces se repiten. Vean ahí, no se les vaya a olvidar incluir esta X
cada vez que se le repita una raíz. Veamos este último problema, mira, el número 8. Aquí tenemos la ecuación auxiliar. ¿Cómo sería aquí la ecuación auxiliar? X. M cuadrado M más 9 cuadrado igual a 0. más 9 igual a Igual a 0. y las raíces, ¿cómo son ahí? A ver si me ayudan con las raíces. Sería en 3 que serían un factor cuadrado, en este caso, de m más 3. Pero miren este detalle, ¿eh? Ahí, ¿verdad? ¿Qué inconveniente se presenta ahí? Sería una raíz Tenemos acá una negativa. raíz negativa. Ajá, esto va a generar una raíz de un número negativo. Entonces usted sabe ahí que ahí mete el complejo. De ahí sale la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces aquí usted tiene una raíz que sería 0, porque no tiene parte real, ¿verdad? Sino que solo tiene la parte imaginaria. 0 más 3i. Esa es una raíz. Y la otra raíz sería 0 menos 0 3. menos 3. Por eso aquí hablábamos, aquí arriba, de que el par de raíces en esas son complejas conjugadas. Conjugadas porque solo cambia el signo. En unas tiene más y en la otra tiene menos. Aquí, mire, esta es la parte. En este problema en particular, esta cantidad es 0. Es 0. Eso viene de la parte, cuando usted plantea la fórmula de la cuadrática, cuando usted pone menos b, esa cantidad es 0. Y solo le queda menos b, que es 0, más o menos, la raíz, y esa raíz del discriminante es negativo en ese caso. Por eso aquí tenemos 0 más 3i y 0 menos 3i. Y aquí ya usted puede armar la solución general. La solución general de esta ecuación es una función y de x donde usted pone aquí c1 e a la alfa x, pero para nosotros aquí alfa es 0. Entonces aquí usted va a tener aquí e a la 0x. ¿Pero cuánto es eso? E a la 0x. 1. ¿Cuánto es eso? 1. 1. Entonces no lo pone. Lo deja ahí como C1 y recuerde que lo que va a agregar aquí es coseno de beta x y seno de beta x. O sea, aquí vamos a tener C1 coseno de 3x, perdón. Ese sería el primer término, C1 coseno de 3x, más C2 seno de 3x. Y esta sería la solución general para este caso. Para este caso sería esta de acá y para este caso esta de acá. Entonces vean, más variantes de esto no hay. Lo único es que, por ejemplo, cuando su ecuación sea de mayor orden, por ejemplo, en el problema 35, que es el que no corresponde resolver de esta parte, tenemos aquí, mire, una tercer derivada aquí. Claro, lo único que vamos a hacer es extender a estos casos los 3 casos anteriores que hemos visto. Por ejemplo, fíjense cómo esta ecuación diferencial de acá, rápidamente podemos sacar la ecuación auxiliar. Mire, m cubo más 12m cuadrado más 36m igual a 0. Ahí tenemos ya la ecuación característica. Me fijo que tiene un factor común y es lo primero que vamos a extraer aquí, ¿verdad? Así que aquí nos va a quedar m, factor común de m cuadrado, más 12m, más 36. Y esto está igualado a 0. Y ahora nos va a quedar aquí m, y este polinomio lo podemos factorar como m más y m más. Y vamos a multiplicar, a buscar, mejor dicho, 2 números que multiplicados nos den 36 y sumados 12.
6 y ¿Qué 6. números serían? 6 y 6, ¿verdad? y 6. 6. Ahí estamos. Miren, ya está factorado ahí, gracias. Vaya, ¿cuáles serían las raíces entonces? 0. La primera raíz, ¿cuál La sería? primera sería 0. La segunda sería menos 0. 6. La segunda, Y la tercera menos 6 también. Pero por i, ¿verdad? Ah, no, no, no. menos 6. Así está bien. Sí, así está bien. Así está bien. Entonces, ahora tenemos, mire, dos raíces repetidas y una diferente. ¿Cómo planteamos para esta situación la solución general? La solución general va a ser una y de x que está dada por, vamos a ver, C1. ¿cuál sería el primer término? C1, ¿verdad? ¿Por qué solamente C1? Porque queda la Que exponencial la a la Porque 0. Y eso sería 1. así sería es, 1. ¿verdad? Sería 1. 1. Todo este término de acá resultaría ser 1, porque la raíz es 0. Entonces, no lo ponga mejor, solo deje C1. C1. Y vamos con el otro término, más. Ahora vamos a echar a la cuenta esta raíz. Esta raíz sería C2 por E a la menos 6X. Ahí está. Y ahora echemos a cuenta esta otra raíz. ¿Cómo sería el término para esa última? C3X E elevado a la menos 6X. C3X E a la menos 6X. Vaya, ahí tienen la solución general para este caso. Pero fíjense que ahora en realidad me están pidiendo que evalúe estas condiciones iniciales. Así que necesitamos, aparte de esta función, necesitamos su primera derivada y su segunda derivada para poder evaluar esta y esta condición. Veamos, calculemos esas funciones ahí rápidamente. Por ejemplo, la primera derivada de esta función. La derivada de C1 es 0, ¿verdad? Así que ahí eso no lo colocamos ahí. La derivada de este término sería, Menos 6C2 e a la menos 6X. ahí estamos. Y la del Menos último término, 6C3 No es menos 6 de X 3, e a la menos X, 6X más ¿ya? Y el luego, Más. producto. No. sí, pero ahí tendría que agregarle el más. ajá, C3 e a la menos 6X. ahí, ¿verdad? ¿Qué se hizo Más el ahí? producto. Ahí en realidad usted toma esto como una función y toma esto como una función. Y entonces aquí en el primer término que tenemos aquí, fíjese, tenemos, aquí tenemos esto, C3X que está aquí, por la derivada de la segunda función. La derivada de esto le mete aquí este signo negativo, este menos 6, pero deja todo lo demás intacto, C3X e a la menos 6X. Luego, más, regla del producto, ¿verdad? La segunda función, que es esto, está, por la derivada de la primera, ¿no? La derivada de la primera función, derivada de C3 por X, C3. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero necesitamos además calcular aquí la segunda derivada de esta función. Veamos, ¿cómo sería la derivada de este término? Menos 30, perdón, sería 36 Aquí C2 sería, e a la menos 6X. 36 C2. ahí está, ¿verdad? El otro término, Más parecido al anterior, 36, ¿verdad? sí, Usted toma aquí, pero es por un producto. así, ¿verdad? Sí. Dos funciones ahí.
¿Cómo quedaría el primer término ahí? Bueno, al primero haciendo X, si quiere, pero también se puede con el más 36, C3, X. Hagamos este por la derivada del segundo. La del segundo, si quiere. ¿Cómo sería? Ajá. 36, C3, X, E a la menos 6X. Ahí está, ¿verdad? Sería Ahora vamos, menos, Más, menos. menos, ¿verdad? Sí, menos. Sí, menos. Menos, ¿verdad? Menos Porque 6, está C3. precedido aquí, ¿verdad? Multiplica, sí, menos multiplica. Ajá, menos, ¿cuánto? 6, C3X. E a la menos 6X. Menos 6, X. C3, Por E a la menos 6X. E a la menos 6x. ¿Sí? Y ya solo nos queda la derivada de este último término. ¿Cuánto sería esa Menos 6, derivada? C3, E a la menos 6X. Ok, menos 6, C3, E a la menos 6x, ¿no? ¿Qué notamos ahí? Hay factores iguales. El menos 6, C3. Eso, ¿verdad? Sí. Ajá, menos 6, ¿cuánto nos da? Menos 2. Menos 12. Menos 12, así que puedo quitar este, ¿verdad? Puedo quitar ese y mover este un poquito para acá. Y aquí ponerle directamente menos 12 C3 a la menos 6. Vaya, ahí están ya las tres ecuaciones que necesitamos. Mire, la solución para evaluar esta condición, la primera derivada para evaluar esta y la segunda derivada para evaluar esta condición. Vamos por partes. Evaluemos la primera. Evaluemos la condición que dice que y de 0 es 0. Para eso vamos a tomar esta función. Y ahí vamos a hacer x igual a 0 y y igual a 0. Entonces me queda, mire, aquí al lado izquierdo esta y, yo quiero que sea 0. Vamos a tener aquí 0 igual. Aquí como no aparece x, eso me queda tal como está, ¿verdad? C1. Aquí, como la x va a ser 0, todo este término resulta ser 1. Así que aquí solo me va a aparecer más C2. Aquí, como tengo la X y esa X es 0, entonces todo este término se anula, se cancela. Así que solo me queda esta ecuación. Solo nos queda esa ecuación y evaluemos la otra condición. La otra condición, usted quiere que y' evaluada en 0 sea igual a 1. Entonces recuerde aquí, x vale 0 y y vale 1. Pero vamos a tomar ahora esta expresión. Vamos a trabajar con esta parte. Evaluemos entonces cómo me quedaría. Al lado izquierdo vamos a tener 1 igual. Aquí, todo este término se vuelve 1 porque la x es 0. Así que aquí solamente nos va a quedar 36C2. Si se fijan aquí, aparece la x, pero como la x va a ser 0, todo este término se anula. Y aquí todo este término va a ser 1. Solo me va a quedar menos 12C3. Y ahí tenemos ya la otra ecuación. No tendría que estarlo evaluando en la de arriba, porque Sí, prima. perdón. Sí, aquí evalué en la de abajo, ¿verdad? Y es aquí en la de arriba. Aquí solo nos va a quedar, ¿cuánto nos quedaría aquí? Menos 6 C2 más C3. Sí, gracias ahí. Gracias por la corrección. Y tenemos menos 6C2. Y este término solo nos queda más C3. Aquí va, más C3. Y ahora hay que evaluar la otra condición que tenemos. La otra condición es que la segunda derivada en 0 tiene que ser igual a menos 7.
Y ahora sí, ahí vamos a tomar esta última expresión que está aquí. Entonces quiero que la segunda derivada sea menos 7, ¿sí? Y eso va a ser igual a 36C2, ya que todo este término va a ser 1. Todo este término va a desaparecer por la presencia de esta X aquí. Y aquí nos va a quedar nada más este menos 12 por C3. Y lo que tenemos aquí es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Que si quieren lo podemos reproducir aquí, lo podemos ordenar. La primera ecuación tomaría esta forma. C1 más C2 igual a 0. Ahí no tenemos C3. En la segunda ecuación no tenemos C1. Así que tenemos aquí nada más menos 6C2 más C3. Y esto está igualado a 1. Y en la última ecuación tenemos menos 7. Perdón, aquí en la última ecuación tenemos 36C2 menos 12C3. Y esto está igualado a menos 7. Así que este sería el sistema que tenemos que resolver. Al intentar resolver esto, no lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Usted encontraría que la primera constante es 5 sobre 36. La segunda constante es menos 5 sobre 36. Y la tercera es un sexto. Y a estos valores simplemente los retomamos y los vamos a sustituir aquí, ¿verdad? En esta ecuación de acá. Así que aquí ya podemos armar la solución general. En este caso, la solución general es una y de x. Está formada por, vamos a ver si la logramos ver aquí. Esta, ¿no? Esta es la que tenemos que trabajar. Entonces sería C1, pero C1 es 5 sobre 36, más C2 por E a la menos 6X. Pero C2 resultó ser menos 5 sobre 36, E a la menos 6X. Más C3, que es un sexto, por X, E a la menos 6X. Y esta sería ya la solución, entonces, a esta ecuación que andamos buscando. Esta sería ya la solución general. Ya libre de todo parámetro arbitrario, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que usted extendería los 3 casos anteriores a situaciones donde el orden de la ecuación diferencial ya es superior al grado 3, ¿verdad? Por ejemplo, tenga en cuenta que si usted tuviera, por ejemplo, una ecuación diferencial cuya ecuación auxiliar es esta, de acá. Fíjense aquí cómo, entonces la ecuación diferencial que tenemos ahí, asociada sería una de grado, donde aparece la cuarta derivada, ¿verdad? Para que tengamos ahí esta ecuación auxiliar. Esta ecuación, fíjese cómo al factorarla, tenemos m cuadrado más 1 al cuadrado. Que podemos imaginarnos que es el producto de estas dos funciones. M cuadrado más 1 por m cuadrado más 1 y esto está igualado a 0. De aquí sacamos el par de raíces m1 y
0 más i, y m2, 0 menos i. Este otro factor me aporta otro par de raíces que es idéntico a este. 0 más i y 0 menos i. Entonces, ¿cuál sería la solución general en una situación de este tipo? Entonces, mire aquí, recuerde que estos son los que aportan ahí las raíces. C1 coseno, el primer término, más C2 seno, el segundo término. Estos se deben a la primera raíz. La primera raíz me genera todo este término. Pero ahora, como tengo la otra raíz y resulta que es la misma, entonces mire aquí cómo armamos la otra parte. C3 y siempre va coseno de X, pero mire a quién pusimos aquí. Ahí pusimos a X porque la raíz se ha repetido. Y aquí, en el otro término, donde va un C4 seno de X, también agregamos ahí el factor X, producto de que la raíz está ahí repetida, ¿verdad? En estas situaciones, usted, cuando tenga más una ecuación ahí de orden superior al grado a 3, esta es la forma en que usted va adaptando ahí, ¿verdad? Los primeros 3 casos que veía. A ver si hay preguntas hasta esta parte. Todo claro, ingeniero. Yo dijera que todo claro. Bueno, veamos entonces. Ahora nos vamos a centrar ahora vamos a ver cómo resolver una ecuación donde el lado derecho de ella ya no es 0, sino que tenemos ahí una función cualquiera, pero que se supone depende de X, ¿verdad? De la variable independiente. Bueno, recordemos que cuando estudiábamos la derivada, eso se los enseñaron allá en la Mate 1, vieron que habían diferentes maneras de representar una derivada. Nosotros generalmente hemos estado trabajando o con esta notación o con la notación de prima, ¿verdad? Y', Y2', Y3', y sabemos que si nos pasamos de la tercera derivada, tenemos que utilizar, por ejemplo, un paréntesis y el número, ¿verdad? No existe el Y 4 palitos ahí, sino que utilizamos esta notación, ¿verdad? De tal modo que cuando hablamos de derivadas, sabemos que hay varias formas de representarlas. Una de ellas, si ustedes se acuerdan, era esta notación, donde utilizábamos la letra D y casi que como su índice, sin serlo, sino que un poquito más pequeña la letra, aquí tenemos dy. Y esto significa la derivada de y con respecto a la variable independiente, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, x. Entonces, esta notación, mire, esta notación equivale a tener dy de x. Si usted tiene una segunda derivada, eso es d cuadrado y. Si tiene una tercera derivada, eso es d cubo y. Esto indica la tercera derivada. Y así, si usted tiene una enésima derivada, usted la representa como la derivada dn de y, sin utilizar paréntesis aquí, sino que ahí pone los números, como que si fuera un polinomio. Eso significa que si usted tiene, por ejemplo, una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo orden, como esta, utilizando esta notación, usted la podría reescribir. Mire, esto sería d cuadrado y, que es lo que está aquí. Esta sería p, que es lo que está aquí, por dy. Y aquí, como no aparece derivada, simplemente sería q por y. Es decir, queda lo mismo, ¿verdad? Queda exactamente lo mismo. Pero fíjese cómo aquí en este proceso que está a la par de esto, la y, que es la función sobre la que se va a derivar,
se ha puesto afuera de todo esto que tengo aquí. Como que si fuera un factor común. Pero no pierda de vista que esta es una mera notación. Esto significa esto. Pero aún así, podemos poner la y como que si fuera un factor común y sacarlo de esta forma que tenemos acá, para que me quede d cuadrado, p por d y q. Entonces, fíjense aquí, me queda la derivada, ¿no? Pero aquí, en esta parte, en la notación que manejamos, por ejemplo, en la de Leibniz, aquí usted tendría la derivada al cuadrado de x al cuadrado, pero no tiene a quién aplicarle la derivada. Porque la función a la que se la tendría que aplicar la ha puesto aquí afuera, ¿no? Así que todo este término que está aquí es un término que calcula derivadas, pero que tal como está escrito aquí, le hace falta la función aquí a la que se va a derivar. Por eso recibe el nombre de operador diferencial, dando la idea de que es una expresión que calcula derivadas, pero que necesita un argumento para poder hacerlo. La mejor manera quizás de imaginarse el concepto de un operador diferencial lineal es como que si fuera una máquina. Una máquina que realiza cierta tarea. ¿Qué tarea realiza esta máquina? Mire, hace esta tarea de acá. Esto. Pero para que esa máquina funcione, necesita tener una función de entrada a la cual se le aplica, y imagínese usted que pasa aquí esta función, y al final se obtiene una salida. Ese es un operador diferencial lineal. Un ente matemático, digamos que cuando recibe una función, hace una combinación ahí de operaciones que tienen que ver con derivadas con respecto a esa función que entra. De esta manera, mire, supóngase que usted tiene esta ecuación diferencial de segundo orden. Si la escribimos en esta notación de D, fíjese aquí tendríamos D cuadrado. Luego tendríamos X por D. Y aquí tendríamos X cuadrado. Entonces, usted se imagina que esta es una máquina que la entrada, lo primero que hace es aplicarle esta expresión. Por ejemplo, si la función de entrada es X al cubo, la máquina esta toma esta entrada y lo que hace es que le calcula la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de X al cubo? La primera sería 3X al cuadrado. La segunda sería 6X, que es el término que está aquí. Me generó, cuando entró esta función, me generó este término. Pero además, la máquina toma esta misma función y luego le calcula la primera derivada, que sería 3X al cuadrado, y la multiplica por X. 3X al cuadrado por X, 3X al cubo. Y por último, esta función de entrada, la máquina la multiplica con X al cuadrado. X al cubo por X al cuadrado, X a la quinta. Así es como funciona estos operadores diferenciales lineales, ¿verdad? Es como una máquina que está lista a derivar, pero que como no tiene argumentos, no hace la operación todavía. La hace hasta que recibe una función de entrada. Si fuera seno, mire, le calcula la segunda derivada menos seno. La primera derivada sería coseno, la segunda menos seno. Luego, X por la derivada del seno. X por coseno. Y por último, seno por X al cuadrado. Esa
estas operaciones o este tipo de formas de representar estas operaciones se le conoce como álgebra de operadores diferenciales lineales, que los vamos a representar con la letra L y la forma que toma el operador, lo que hace la máquina, eso depende de la ecuación diferencial que usted tenga. Pero en forma simplificada, esto le va a permitir, como todo esto es L, miren, escribir una ecuación de este tipo, como L de Y igual a R de X. Es decir, toda esta la podemos representar, esto con el operador diferencial lineal, L aplicado a esta Y, igual a una función de X. Algunas propiedades básicas son que si usted tiene un operador lineal aplicado a la suma de dos funciones, es como que si usted tuviera el operador aplicado a la primera función más el operador aplicado a la segunda función. Y si usted tiene un operador aplicado a una función y multiplicada por una constante, es como que tenga la constante fuera por el operador aplicado a y. Este es un poco entonces a lo que se refiere este concepto, ¿verdad? De operador diferencial. Una primera utilidad que usted le puede encontrar a esto es para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Miren, nos toca aquí hacer el 54. Aquí lo borré sin querer. En el número 54 se nos pide resolver esta ecuación. Miren. D a la sexta más 2D a la cuarta más D cuadrado Y igual a 0. Entonces aquí, claro, usted rápidamente se va en proceso inverso y usted dice, bueno, aquí había una ecuación diferencial cuya mayor derivada es de orden 6. Aquí tiene la sexta derivada de y con respecto a x, más la cuarta derivada de y multiplicada por 2, más la segunda derivada de y. Ahí tiene esa ecuación en notación de Leibniz tradicional, o en la notación tradicional que utilizamos, ¿verdad? Pero esa ecuación fue escrita en esta notación de derivadas aquí. Y la pregunta es resolver eso ahí. Y entonces aquí, mire, viene algo muy interesante, porque recuerde que estas son meras nomenclaturas. Sí, es una forma de escribir, ¿verdad? Recuerde todas las formas que hay para escribir una derivada. Usted pone de y de x, y prima, y así, ¿qué otra derivada, qué otra expresión hay? Si se acuerdan ahí, otra forma de representar derivadas. Y esta, ¿verdad? De y. Todas estas son nomenclaturas, no pierda de vista eso, mire, son formas de escribir algo, ¿verdad? Pero fíjese lo que vamos a hacer aquí, a pesar de que sean nomenclaturas, resulta que por las propiedades básicas de las derivadas, esto lo podemos tratar como que si fuera un polinomio en D, como que si dejara de ser algo que deriva y se transforma en un polinomio, en un simple polinomio en D. De tal modo que aquí, por ejemplo, usted tendría que, en esta expresión, tiene un factor común D cuadrado. D cuadrado, factor común de cuarta, más 2D cuadrado, más 1. Y esto está aplicado a la función y. Y esto lo tiene usted igualado a 0. Y más aún, mire, aquí se fija que esto que tiene aquí es D cuadrado más 1 al cuadrado. Fíjense aquí cómo el cuadrado del primer término es D cuarta. El doble de este por este es 2D cuadrado.
y el cuadrado de este es 1. Así que todo esto de acá lo podemos representar por esta forma. Y esto está igualado a 0. Pero aquí lo que tenemos, y quiero que no lo pierda de vista, lo que tiene aquí usted son operaciones de derivadas, en realidad, pero que lo estamos trabajando como que si fuera un polinomio normal, digamos, ahí. Y lo más interesante de esto es que si usted hace todas estas derivadas, que están indicadas aquí, eso equivale a utilizar estas derivadas que están acá. Le daría exactamente lo mismo. Claro, en la notación de y de x, esto no se ve muy claramente. Por eso la importancia de esta notación que utiliza la letra D, porque de repente aparece por ahí un polinomio en D, cuando en realidad son operadores que calculan derivadas. Vaya, entonces aquí ya tenemos ahí todo simplificado ahí. Ahora usted podría decir, bueno, entonces voy a encontrar de esto la ecuación auxiliar. ¿Cuál sería la ecuación auxiliar de esto? Fíjese, la ecuación auxiliar sería m cuadrado, y aquí m cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Ahí tiene el polinomio característico para esta ecuación diferencial, ¿verdad? Veamos cómo son las raíces. Por ejemplo, este término de acá, el m cuadrado, le indica a usted algo bien importante. Mire, Tendría que dos no se le raíces. vaya a olvidar esto. ¿Perdón? Tendría dos raíces solo SM, o sea, sería Dos raíces. M1 y M2 igual a 0. Ahí tendríamos dos raíces repetidas igual a 0. No vaya a perder de vista que, como esta es una ecuación de grado 6, usted espera tener 6 raíces. 6 raíces. Aquí el compañero ya nos dijo cuáles son las primeras dos. Aquí tengo M1 igual a 0 y M2 igual a 0. Y tengo dos raíces repetidas, debidas a este factor M cuadrado. Ahora, este otro factor que tengo aquí, el M cuadrado más 1, recuerde que en realidad usted lo puede poner, este factor de aquí, ¿verdad? En realidad usted lo puede poner como M cuadrado más 1. Esto no es necesario, ¿verdad? Solo para que vea de dónde le va a salir ahí la otra raíz. Así, ¿ve? Igual a 0. Aquí tiene usted las primeras raíces. Mire, aquí, como ya llevamos M1, M2, entonces aquí pongamos M3. M3, ¿a qué sería igual esta raíz? Sería igual a menos 1 por I. A menos 1 por I, Perdón, que solemos poner 1 por I sería también. ahí, ¿verdad? Ujú. El 1 no lo ponemos, solo solemos poner menos I. ¿Y la M4 cuál sería? I. I. Vaya, ese es el aporte de este término. Sería ¿Y este qué igual. aporta? Otras dos. Otras dos. Otras dos idénticas. Es decir, ahora tendríamos aquí una M5 igual a menos I y una M6 igual a I. Ahí tenemos ya, miren. Ahí sale la cuenta, miren. 2, 4 y 6 raíces. Armemos la solución general. ¿Cómo nos quedaría aquí? Veamos, sería una y de x. Vamos con las relacionadas a este par de raíces. ¿Cuál sería el primer término? C1. Segundo. ¿Cuál es el Sería segundo la término? Dos.
Bueno, sí, porque están. Ajá. Pero ¿Cuál sería sería el segundo? C2. No, yo creo que ya no estaría, ¿no? C2, pero le hace falta, Una, le haría C2X. una algo. X. C2X. Ajá, porque son repetidas. Recuerden que esta es C1. Esta en principio sería C2, pero esa C1 y esa C2 es la misma constante, pues. Es una misma constante esencial. Entonces, ponemos correctamente C2, pero agregamos X, porque se repitió el factor. Bueno, ahora veamos qué aporta este par aquí. ¿Cuál sería el primer término? C3 coseno de X. C3 coseno de X. ¿Y el otro? C4 seno de X. Seno de X. Eso es lo que me aportó esta raíz, ¿eh? Y ahora, ¿cuál es Sería el aporte de estas? C5 X coseno de X. Y la otra es Ah, y C6 luego, X seno de X. esa sería la solución general, ¿ya? Este. Entonces ahí, solo vayan teniendo cuidado cuando se les vayan repitiendo los términos. No se vayan a equivocar y no agregar el factor este, este aquí y este aquí, producto de las raíces que se están repitiendo. Bueno, sigamos estudiando esto de los operadores diferenciales lineales. Miren, estos operadores en realidad nos interesan, les decía, para resolver ecuaciones donde el lado derecho de la ecuación es diferente de cero. Esto. Vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones donde esto es una función cualquiera. Para eso se utiliza el método que se conoce como el método del anulador. ¿Qué es el concepto de anulador? Es bien sencillo el concepto de anulador. Mira. Si usted tiene, por ejemplo, y igual a x al cubo, entonces, si usted calcula la primera derivada, usted tiene aquí 3x al cuadrado. Si usted calcula la segunda derivada, tendría 6x. Si usted calcula la tercera derivada, usted tendría 6. Y si usted calcula la cuarta derivada, usted tendría 0. Entonces quiere decir que la cuarta derivada anuló a x al cubo. Es decir, que la hizo 0. Ese es el concepto de anulador. ¿Sí? ¿Cuántas veces tiene que derivar usted una función para que se vuelva a 0? Y aquí tenemos una pequeña tablita que le va a ayudar a esa tarea. Miren, cuando usted tenga términos de la forma x a la m, por ejemplo, aquí, este que acabamos de hacer aquí, x al cubo. ¿Quién me anula a la función x a la m? Por ejemplo, aquí, mire, x al cubo fue anulada por la cuarta derivada. Fíjese lo que tiene aquí, la derivada a la m más 1. Como m aquí es 3 más 1, 4. Usted sabe que la cuarta derivada, que es esto de aquí, anula a x al cubo. Si aquí tuviera usted x a la séptima, ¿qué derivada tendría que calcular para anular x a la séptima? ¿Qué derivada sería la que tendría que calcular? La octava derivada. Correcto, la octava derivada. Esa es la que tiene que calcular usted ahí. ¿Y qué pasa cuando tiene funciones, por ejemplo, que son exponenciales? Si usted tiene e a la alfa x, mire, tiene una función
de este tipo, ¿eh? Y igual a e a la alfa x. ¿Cómo hace para anular una función, por ejemplo, que usted tiene ahí como y igual a e a la 5x? Acuérdese que estas derivadas, usted puede estar eternamente derivándolas ahí y nunca las va a anular, ¿verdad? La primera derivada, 5e a la x. La segunda, 25e a la 5x. La tercera, 25 por 5, que no sé cuánto es, e a la 5x. Y ahí estaría eternamente derivando. Pero si usted hace esta operación, mire, usted hace esta operación que está indicada aquí, d menos alfa, eso le va a anular expresiones de este tipo. Es decir, que si usted quiere anular y igual a e a la 5x, lo que usted tiene que hacer es calcular aquí d menos alfa, que sería d menos 5 de y. Y esto es, ahora vamos en el proceso inverso. Vimos de que aquí, fíjense aquí, teníamos esta y, esta y, esta y la pusimos aquí afuera, ¿verdad? Y nos quedaba el operador lineal y afuera la variable y. Hoy vamos en sentido inverso, vamos a ponerla aquí, aquí y aquí. Proceso inverso. Miren, entonces aquí, por ejemplo, esta situación sería la derivada de y menos 5y. ¿Quién es la derivada de y? Es decir, la derivada de esta función, ¿quién es? 5e a la x. A la 5x. 5e a la 5x. Menos 5 por y, pero y es e a la 5x. ¿Cuánto nos da esto? 0. 0. Pero mire cómo ese término, este d menos alfa, le va a anular expresiones de este tipo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tiene esta exponencial combinado con el caso anterior? Aquí, mire, una exponencial por x a la m. Entonces, tome el que anula al exponencial, pero póngalo con este exponente. M más 1. Aquí tenemos otra, mire. Su función es coseno o seno. ¿Cómo anulo a un coseno y a un seno? Recuerde que si solo la deriva, ahí está switchando entre coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno. Ahí están las derivadas, conmutando entre seno y coseno. Para anularlas, tiene que utilizar este operador, que tiene que ver con el que anuló aquí, perdón, este operador, d cuadrado más beta cuadrado, donde beta es el argumento del seno y el coseno. Con eso los anularía. Y si tiene estas combinadas con el primer caso, entonces tomé esto que anula a estas elevadas con el mayor exponente, con el m más 1 del primer caso. ¿Okay? Y si tiene estos y además esta de acá, pero con una exponencial, entonces tiene para anularlo esta expresión que es un poquito larga o esta que está más comprimida. Y si tiene exponencial, seno o coseno y además la x a la m, entonces tome esto de acá, que es la que anula a la anterior, y eleva a la m más 1. Aquí tiene esta tablita de anuladores que el concepto es que lo que usted tiene aquí a la derecha es una operación en el álgebra de los operadores lineales que le hacen cero cada una de estas funciones. Y entonces podemos aprovechar ese hecho para resolver ecuaciones diferenciales donde el lado derecho de la ecuación no esté igualado a 0, sino que sea una función de x. Veamos cuál sería el procedimiento para resolver esta ecuación diferencial que no está igualado a 0,
¿sí? Pero que sigue siendo de coeficientes constantes. Veamos cómo sería aquí el procedimiento. Lo primero que usted tiene que hacer es centrarse en la función que tiene aquí y encontrar el anulador de esa función. Ahí, claro, estamos en el entendido de que si me preguntan, mire, ¿y todas las funciones tienen anulador? No todas tienen anulador. Estamos en el entendido de que lo que vamos a tener en el lado derecho de estas ecuaciones son de este tipo, o exponenciales, o mezclas de estos, o senos y cosenos, y combinados con todas esas anteriores. Es decir, que aquí no le va a aparecer una tangente, un logaritmo, solo ese tipo de funciones que están ahí. Entonces, lo primero sería aquí calcular el anulador de 2x más 6. ¿Cuál sería el anulador de 2x más 6? D a la 2. Ok, entonces escribimos aquí, d a la 2 anula a 2x más 6. No les recomiendo que lo verifique, porque a veces es sencillo y a veces no. Aquí usted, por ejemplo, aquí usted diría, bueno, ¿cómo verifico que d cuadrado aplicado a 2x más 6 efectivamente lo anula? Usted dice, bueno, d cuadrado es la segunda derivada. Quiere decir que es la derivada de 2x más 6. Y aquí sería la derivada de 2x más 6. ¿Cuánto sería? 2x más 6, la derivada de eso con respecto a x. 2. 2. ¿Y la derivada de 2? 0. 0. 0. Ahí está. Aquí es sencillo verificarlo. Yo no le recomiendo que lo verifique, a ver si es cierto. ¿Sí? No le recomiendo ahí, ¿verdad? Que lo esté verificando, sino que tome bien aquí la tablita y a partir de ahí ponga el anulador. Entonces, ese es lo primero que usted tiene que hacer. Encontrar el anulador de su función. Después, en un segundo paso, vamos a escribir la ecuación diferencial en la notación D. La ecuación que les den a ustedes, esta de aquí, la vamos a pasar a la notación D. Entonces nos quedaría D cuadrado más 4D más 4 más 4 y aquí Y, ¿verdad? Entonces, cuando la Y regrese aquí, voy a tener la segunda derivada de Y. Cuando esté aquí, voy a tener 4 veces la derivada de Y. Y aquí voy a tener 4Y. Este es lo primero. Escribe usted la ecuación del lado izquierdo en la notación D. La del lado derecho la deja tal como está. 2x más 6. Ahora vamos a aprovechar esta situación. Que este anulador actúa sobre esta función haciéndola 0. Quiere decir que si yo aplico a esta ecuación a ambos lados el anulador, ¿qué voy a tener a la derecha de esta ecuación? Voy a tener que todo esto se me va a volver, ¿cuánto? ¿Cuánto se me va a hacer esa cantidad 2x más 6? A ver si me ayudan ahí. ¿Qué vamos a tener al lado derecho de esta ecuación en 0. realidad? 0. ¿Y eso de qué me sirve? Porque ya caigo en una de los casos anteriores de las que hemos estado resolviendo hasta antes de este punto. Eso es lo que sigue. Mire. Ahora vamos a aplicar el anulador, que en este caso fue d cuadrado, a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos aquí
d cuadrado más 4d más 4y igual d cuadrado aplicado a 2x más 6. Y bueno, aquí vamos a tener d cuadrado más 4d más 4 por y igual 0. Ya está seguro usted que esta cantidad que aplicamos aquí, por ser el anulador, va a tener aquí 0. ¿Y a qué llegó aquí? Mire, esto que tengo aquí, es la misma situación que teníamos aquí en este problema. Exactamente la misma situación. Logré tener, después de aplicar el anulador, una ecuación homogénea, es decir, una ecuación que está igualada a 0. Entonces, esto ya sabemos cómo se resuelve, ¿verdad? Lo primero sería encontrar la ecuación auxiliar para esta ecuación, que sería, a ver si me dictan cuál sería la ecuación auxiliar. ¿Cuál sería el primer término? M2, M cuadrado. M cuadrado, Ajá, m cuadrado, luego M cuadrado. 2 más 4 m cuadrado más 4m M más 4. más 4 igual a 0, ¿verdad? Voy a dejar esta primera de aquí en otro color porque les quiero explicar lo siguiente. Esto. Recuerde que cuando la ecuación auxiliar, cuando la ecuación diferencial que usted quiere resolver no está igualada a 0, tiene una función al lado derecho, llamémosle, por ejemplo, a esta ecuación 1, recuerde que la solución general de la ecuación 1, ¿qué forma toma esa ecuación, esa solución general de la ecuación 1? Toma la siguiente forma. Es una y sub c, o una función complementaria, más una y sub p, que es una función que satisfaga a esta ecuación diferencial, es decir, que sea solución, pero que no tenga parámetros arbitrarios. Y esta y sub c es la solución de esta parte de la ecuación, pero igualada a 0. Decimos de la ecuación homogénea asociada. No pierda de vista que la solución general en estos casos está formada por la suma de estas dos ecuaciones. Bien, y eso, ¿por qué es importante? Eso es importante porque cuando usted aplicó el anulador aquí, en esta parte, lo aplicó también al lado izquierdo. Y aquí tiene un polinomio, donde ya tiene mezclado este anulador con lo que tenía originalmente. Entonces, no vaya a perder de vista que este término de acá, el m cuadrado, está relacionada con la y sub p. Y este término de acá, todo este término de acá, ese término está relacionada con la y sub c. Eso está relacionado con y sub c y esto está relacionado con y sub p. Así que vamos a evitar mezclar los dos operadores. De modo que podríamos analizarlo de la siguiente manera. Usted podría decir, bueno, voy a ver qué forma tiene y sub c. Y sub c sería esto. Y usted agarra solamente esa parte, como que si lo demás no existiera. Dice usted, bueno, aquí tengo para y sub c, tengo esta expresión. M cuadrado más 4m más 4 igual a 0.
tengo que factorar esto, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener m más igual a 0. Aquí vamos a tener 2 y 2. Y aquí voy a tener que la primera raíz es menos 2. Y la segunda raíz es menos 2. Entonces, con esto, usted ya puede armar la forma que tiene y sub c. No la solución general, mire. Simplemente la y sub c. Usted sabe que esta y sub c sería c1 por e a la menos 2x. Más, como tengo raíces repetidas, voy a poner c2 x e a la menos 2x. Esta sería la forma que tendría y sub c. ¿Mire? Pero me hace falta ahora centrarme en y sub p. Esta y sub p es una función que satisface la ecuación diferencial, es decir, que al meterla aquí, me tienen que reproducir 2x más 6. Entonces analicemos aquí la otra parte. Para y sub p. ¿Cómo nos quedaría acá en este caso? Y sub 0 p, y 0. 0 y 0. Aquí tendríamos una tercera raíz, que sería 0. Recuerde que, bueno, pongamos el polinomio que vamos a analizar aquí. Para y sub p, usted tendría m cuadrado igual a 0. Y aquí nos va a quedar entonces que la tercera raíz es 0 y la cuarta raíz es 0 también. Recuerde que la ecuación que tenemos ahí tomaría entonces esta forma. ¿Cómo nos quedaría la y sub p en este caso? C1 más C2. C1, como ya utilizamos C1 aquí, Ah, y perdón, C2 hay que seguir C3 más C4X. C3 más C4X. Ahí, ¿verdad? Como son idénticas aquí, le agregamos la X a la siguiente constante que vendría en la lista, que sería C4. C4X. Esta es la Y sub P. Pero habíamos dicho que la Y sub P no tiene que tener constantes arbitrarias. Entonces hay que eliminar estas constantes para que la Y sub P nos quede una función que se parezca a esta, que no tenga parámetros arbitrarios. ¿Cómo se logra eso? Bueno, una forma de hacerlo es la siguiente. Toma usted la Y sub P, que es C3 más C4X, y le calcula la primera derivada, que es C4, ¿verdad? La segunda derivada es 0. Como Y sub P se supone que esta Y sub P es solución de esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación que nos dan al inicio, esta. Entonces, si se supone que es una solución, cuando yo sustituya todas estas cantidades aquí, ahí voy a poder eliminar esas constantes. Veamos, mire, por ejemplo, aquí vamos a tener YP 2' más 4 YP' más 4 YP. Esto, si la YP es solución, debería de darme 2X más 6. Pero estas cantidades ya las calculamos. Mire, por ejemplo, la YP 2',
Esta es 0. Más 4 veces la YP'. Pero YP' es C4. Más 4 veces la Y sub P. Pero la Y sub P toma esta forma. C3 más C4X. Y esto debería de darme 2X más 6. Entonces, mire, vamos a reordenar aquí. ¿Ven? Voy a poner aquí este término que tengo aquí, 4C4 más, y ahora voy a multiplicar 4 por C3 y después 4 por este término de acá. Aquí nos quedaría 4C3. Más 4C4X. Y esto está igualado a esta cantidad. Mira, esto está igualado a 2X más 6. Ahora fíjese en este detalle. ¿Ve? Esto que está en azul aquí solo son constantes. Por lo tanto, para que esta ecuación se cumpla, estos términos en azul deberían de sumarme 6. ¿Sí? Y este par de términos que tengo aquí, como son los que acompañan a la X, eso significa que 4C4 debería de ser igual a 2. Miren, de aquí sale una primera condición. Usted tendría ahí que 4C4 debería de ser igual a 2 para que se cumpla esta igualdad. De modo que C4 tiene que ser un medio. Ya tiene el valor de la primera constante. Y de los otros términos, aquí mire, de este con este último que tenemos aquí, usted sabe que 4 veces C4, pero C4 ya lo encontramos aquí, que es un medio, más 4C3, esto debería de totalizarme 6 para que esta igualdad se cumpla. Entonces aquí tenemos 2 más 4C3 igual a 6. Aquí tengo 4C3 igual a 4 y aquí tenemos que C3 es 1. Entonces esto significa que yo ya puedo escribir completa esta Y sub P que teníamos aquí, que aquí la habíamos dejado en términos de constantes arbitrarias, ¿verdad? Eso no puede ser. Esta Y sub P tiene que estar libre de cualquier parámetro que sea arbitrario. Eso significa que la Y sub P que yo ando buscando es C3. Ok, pero C3 fue 1. 1 más C4, pero C4 fue un medio. Entonces, un medio por X o X medio. Esta es la Y sub P. Mire, ya no tiene parámetros arbitrarios. Ahora, de la unión de estas dos, va a salir la solución general. Se dice, bueno, aquí la vamos a poner. La solución general es una función y de x que tiene como primer componente esta y sub c. Recuerde que esta sí lleva parámetros arbitrarios. En este caso sería C1 por e a la menos 2x más C2x e a la menos 2x. Creo que esa era la y sub c, ¿verdad? Ahí estamos. Y a esto hay que sumarle la y sub p.
más x medio más 1. Y aquí tiene ya lista su solución general. Esta sería la solución general. No pierda de vista que en el caso de que usted tuviera condiciones iniciales, esas condiciones iniciales las va a evaluar hasta que usted ya tenga armada toda la solución general. Si usted tuviera aquí, por ejemplo, y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 2, estas dos condiciones las va a evaluar hasta que tenga todo esto armado. No va a decir, bueno, la voy a evaluar aquí, en esta de aquí, con eso voy a hallar las dos constantes. No, es hasta que tenga toda la solución general, ahí evalúa si hay condiciones iniciales o condiciones en la frontera. Hasta el final, hasta que usted tenga ya armada ahí toda la ecuación. Y bueno, este sería un método entonces para resolver ecuaciones no homogéneas, ¿verdad? Ecuaciones donde el lado derecho es una función, utilizando esta metodología que se llama el método del anulador. Vamos a ver si hay preguntas de esta parte.